El gran salón del Hotel Astoria en Nueva York brillaba con una opulencia casi cegadora. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre la élite de la ciudad, reunida para la gala benéfica anual Corazones de Diamante. La anfitriana, Verónica Sterling, una socialité cuya fortuna era tan vasta como su ego, se deslizaba entre los invitados con la gracia de un cisne depredador. Todo era perfecto: las flores, la música, los donativos millonarios, todo excepto ella. Ana, una joven voluntaria de aspecto sencillo y movimientos notablemente torpes. Verónica la había observado toda la noche, irritada. La chica, con su vestido modesto y su cabello recogido sin gracia, desentonaba terriblemente. Ya había tropezado 2 veces y ahora mismo luchaba por mantener el equilibrio con una bandeja de copas de champán. Verónica frunció el ceño, sintiendo una oleada de desprecio. Esa chica era una mancha en su impecable evento, una distracción inaceptable. Lo que no sabía Verónica era que su obsesión por la perfección estaba a punto de enfrentarla con una verdad devastadora, porque lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Ana, por su parte, solo intentaba ser útil. Se sentía fuera de lugar, sí, pero su compromiso con la causa era genuino. Cada vez que pasaba cerca de un grupo, sentía las miradas críticas clavándose en ella, evaluando su ropa barata, su rostro sin maquillaje. Tragó saliva y se concentró en su tarea, ignorando el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las conversaciones y el tintineo de las joyas. Sabía que no pertenecía a ese mundo de apariencias, pero creía firmemente en el propósito de la noche: recaudar fondos para refugios infantiles. Sin embargo, su nerviosismo la traicionaba. Al intentar esquivar a un invitado que retrocedió sin mirar, su pie se enredó en la alfombra. Las copas de champán volaron por el aire, creando un arco dorado antes de estrellarse contra el suelo de mármol con un estruendo que silenció la sala. El líquido salpicó el borde del vestido de alta costura de una de las amigas de Verónica. El silencio fue total, pesado, y todos los ojos se volvieron hacia la figura paralizada de Ana, parada en medio del desastre. Para Verónica, esa fue la gota que derramó el vaso. La humillación pública que estaba a punto de desatar sería su mayor error. La socialidad caminó hacia Ana con una lentitud calculada, sus tacones resonando como martillazos en el silencio sepulcral. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios mientras tomaba el micrófono del maestro de ceremonias. «Damas y caballeros, pido su atención un momento», dijo, su voz amplificada resonando con una falsa dulzura. «Parece que tenemos un pequeño accidente». Se giró hacia Ana, su mirada era como un témpano de hielo. «Quisiera pedir una disculpa en nombre de nuestro programa de voluntarios. Claramente, a veces nuestros estándares de selección no son tan rigurosos como deberían». Las risas contenidas de algunos invitados apuñalaron a Ana en el pecho. Se sentía pequeña, expuesta. «No te preocupes, querida», continuó Verónica, destilando veneno. «Estoy segura de que en algún lugar hay una cocina que necesita que laven los platos. Tal vez ese sea un trabajo más adecuado para tu particular conjunto de habilidades». La humillación era completa. Verónica la estaba despidiendo y ridiculizando frente a las personas más influyentes de Nueva York. Ana solo quería que la tierra se la tragara, pero sabía que debía mantener la compostura, sin importar el dolor que sentía en su interior. Ana sintió el calor subir a sus mejillas, una quemadura de vergüenza que le nublaba la vista. Con la voz temblorosa, apenas un susurro, intentó disculparse. «Lo siento mucho, señor Sterling, fue un accidente, yo...» Pero Verónica la interrumpió con un gesto despectivo de la mano. «Silencio. Ya has hecho suficiente daño esta noche», siseó, su voz ahora despojada de cualquier dulzura. «No entiendo cómo alguien como tú pudo siquiera pensar en ser voluntaria aquí. Mira esa ropa. ¿La sacaste de una caja de donaciones? Este es un evento para gente de bien, no un refugio para indigentes».
La crueldad de las palabras dejó a Ana sin aliento. No era solo el insulto a su apariencia, era el desprecio absoluto por su persona, su intención, su humanidad. Los invitados, antes en silencio, ahora murmuraban abiertamente. Algunos, los más cercanos a Verónica, sonreían con complicidad. Otros desviaban la mirada, incómodos por la brutalidad de la escena, pero ninguno se atrevió a intervenir. En ese círculo de poder y riqueza, nadie desafiaba a la reina. Verónica se deleitaba con el momento, disfrutando de su poder para construir o destruir a alguien con unas pocas frases. Ahora, si me disculpas, continuó Verónica, señalando la puerta de servicio con un dedo enjollado, creo que es hora de que te vayas. Y no te molestes en recoger tus cosas, mandaré a alguien a que te las arroje a la calle, que es donde pertenecen. El corazón de Ana se hundió, no por la amenaza, sino por la absoluta falta de empatía. Había visto la maldad antes, pero nunca una tan frívola y tan pública. Con la dignidad que pudo reunir, asintió levemente. «Entiendo», dijo en voz baja. Se dio la vuelta para marcharse, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre su espalda. Solo quería escapar de ese ambiente tóxico, de esa jaula de oro llena de corazones vacíos. Mientras caminaba, su único pensamiento era recoger su modesto bolso de tela que había dejado junto a la mesa de registro. Era lo único que le importaba en ese lugar, un ancla a su verdadera identidad en medio de esa farsa de filantropía. Su paso era rápido, pero sus manos temblaban incontrolablemente, una reacción física a la humillación que acababa de sufrir. Al llegar a la entrada del salón donde había dejado sus pertenencias, su nerviosismo alcanzó el punto máximo. Su visión estaba borrosa por las lágrimas que se negaba a derramar. Agarró su bolso, un simple morral de lona que contrastaba absurdamente con los bolsos de diseñador que adornaban los brazos de las otras mujeres. Pero en su apuro, sus dedos temblorosos no lograron un agarre firme. El bolso se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. El contenido se desparramó por el reluciente piso de mármol. Un paquete de pañuelos, un bolígrafo, un libro de bolsillo con las esquinas gastadas y algo más. Un pequeño libreto de color azul oscuro con un emblema dorado grabado en la portada que brilló bajo la luz de los candelabros. La mayoría no le prestó atención, pero un hombre sí lo hizo. Era un periodista de una prestigiosa revista internacional conocido por su olfato para las historias que nadie más veía. Se acercó con curiosidad, el instinto diciéndole que ese objeto insignificante podría ser la clave de algo mucho más grande. El periodista, un hombre llamado David Chen, se agachó con una agilidad sorprendente. Sus ojos, acostumbrados a buscar detalles ocultos, se fijaron en el pequeño libreto azul. Lo recogió antes de que Ana pudiera reaccionar. Al sentir el papel de alta calidad y ver el escudo dorado en relieve, su corazón de reportero comenzó a latir más rápido. No era un simple diario, era algo oficial, importante. Lo abrió con cuidado y sus ojos se abrieron de par en par al leer las primeras líneas. Mientras tanto, Verónica, que había observado toda la escena desde la distancia con una sonrisa de suficiencia, comenzó a impacientarse. «¿Qué esperan? ¡Saquen a esta mujer de aquí!», ordenó al personal de seguridad que finalmente se acercaba a Ana. Pero David Chen se levantó, ignorando por completo a los guardias. Se dirigió directamente hacia Verónica, con una expresión de asombro y urgencia en su rostro. «Señora Sterling», dijo en voz alta, su tono profesional cortando el aire, «creo que debería ver esto». La confianza en su voz hizo que Verónica se detuviera. Había algo en la mirada del periodista que le provocó un escalofrío de incertidumbre. Verónica observó cómo David le tendía el libreto azul. Por un instante pensó que era alguna identificación ridícula, quizás de una biblioteca o un videoclub, algo que podría usar para humillar aún más a la voluntaria. «¿Y qué se supone que es esto?», preguntó con arrogancia, sin tomar el objeto. David no se inmutó. «Es un pasaporte, señora Sterling», respondió él, su voz cargada de significado. «Pero no es un pasaporte cualquiera». Ana, que había estado congelada en el suelo recogiendo sus otras pertenencias, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de David, y en ellos vio una chispa de comprensión.
El secreto que había guardado con tanto celo estaba a punto de ser expuesto de la manera más dramática posible. Intentó ponerse de pie para intervenir, para pedirle que se lo devolviera, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad se había apoderado de la sala. Los invitados comenzaron a acercarse, formando un círculo, atraídos por la tensión palpable que emanaba de la escena. El destino había puesto las piezas en su lugar para un jaque mate inolvidable. ¿Y bien? ¿De qué país tercermundista es? ¿Necesita una visa para servir canapés?, se burló Verónica, intentando recuperar el control de la situación a través del sarcasmo. Pero su sonrisa vaciló cuando David Chen leyó en voz alta la inscripción en la portada del pasaporte. «Pasaporte diplomático», anunció, y un murmullo recorrió la multitud. Luego leyó el nombre del país, Principado de Eldoria. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Eldoria era una nación pequeña pero inmensamente rica y discreta en Europa, conocida por su estabilidad, su realeza filantrópica y su extrema privacidad. No era un país del tercer mundo, era uno de los enclaves más exclusivos del planeta. La cara de Verónica perdió todo su color. Sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Eso es imposible», tartamudeó, mirando a Ana con una nueva y terrible duda. La chica torpe, la insignificante voluntaria, no podía tener ninguna conexión con un lugar así. Pero la evidencia estaba allí, en las manos del periodista, a punto de explotar como una bomba en el centro de su perfecto universo. El aire en el salón se volvió denso, cargado de una electricidad que erizaba la piel. Los rostros de los invitados reflejaban una mezcla de incredulidad y fascinación morbosa. Habían pasado de ser espectadores de una humillación a testigos de un misterio que escalaba por segundos. Verónica Sterling, por primera vez en su vida de control absoluto, se sintió vulnerable. Sus ojos iban del pasaporte en la mano de David a la figura de Ana, que ahora se ponía de pie lentamente. Al levantarse, algo en su postura cambió. La espalda se enderezó, los hombros se relajaron y la mirada, antes baja y temerosa, ahora era directa y serena. Ya no parecía una voluntaria asustada, sino alguien que, a pesar del caos, estaba recuperando su centro. La transformación fue sutil, pero innegable. Era como si se estuviera despojando de un disfraz frente a todos ellos. La torpeza que había definido su presencia esa noche se disipaba como la niebla, revelando una calma y una dignidad que desarmaban. La sala entera contuvo la respiración, esperando la siguiente pieza del rompecabezas. David Chen, el periodista, sabía que tenía una historia que definiría su carrera. No se detuvo en el nombre del país. Abrió el pasaporte a la página de identificación y sus ojos recorrieron los datos. Foto, nombre, título. La confirmación de lo que sospechaba lo golpeó con la fuerza de una revelación. «El pasaporte pertenece a», comenzó, haciendo una pausa dramática que torturó a Verónica, «Anastasia de Eldoria». Luego levantó la vista y miró directamente a Ana, quien asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para continuar. David entonces leyó el título oficial impreso bajo el nombre, Su Alteza Real, la Princesa Anastasia. La bomba había estallado. Un silencio atronador cayó sobre el salón, tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces. Princesa. La palabra resonó en la mente de todos, chocando violentamente con la imagen de la chica que había limpiado un derrame de champán momentos antes. La voluntaria torpe, la indigente, la mujer que Verónica había humillado y despedido, era una princesa de verdad. La mandíbula de Verónica Sterling se desencajó. Su rostro, perfectamente maquillado, se contrajo en una máscara de horror y negación. «¡Es una farsa! ¡Una mentira!», gritó, su voz aguda y estridente, rompiendo el hechizo. «¡Esta mujer es una impostora! ¡Seguridad! ¡Arresten a esta farsante!». Pero sus palabras sonaron huecas, desesperadas. Nadie se movió.
Los guardias de seguridad se quedaron paralizados, mirando confundidos a la princesa y luego a su enfurecida anfitriona. Los invitados, por otro lado, comenzaron a sacar sus teléfonos. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro tranquilo de la princesa Anastasia y el rostro descompuesto de Verónica Sterling. La historia era demasiado jugosa, demasiado increíble para no ser capturada. En cuestión de segundos, la noticia comenzó a circular en las redes sociales, con fotos y videos del pasaporte, de la princesa vestida con sencillez y de la socialite perdiendo el control. El juicio de la opinión pública era instantáneo y brutal. La gala benéfica de Verónica se había transformado en el escenario de su propia ejecución social, transmitida en vivo para todo el mundo. La princesa Anastasia dio un paso al frente. El movimiento fue tan lleno de gracia y autoridad que silenció el caótico murmullo de los teléfonos. Extendió su mano hacia David Chen, quien le devolvió el pasaporte con una inclinación de cabeza respetuosa. Anastasia lo guardó en su bolso de lona con una calma que contrastaba violentamente con la histeria de Verónica. «No hay ninguna farsa, señora Sterling», dijo Anastasia, su voz clara y firme, sin necesidad de un micrófono para llegar a cada rincón del salón. «Soy Anastasia de Eldoria, y sí, soy voluntaria». Cada palabra era precisa, cortante. Verónica la miraba fijamente, su mente luchando por procesar la catástrofe. Había insultado a la realeza, no a una celebridad o a la esposa de un político, a una princesa de una de las naciones más respetadas y privadas del mundo. Había cometido el peor error social imaginable y lo había hecho frente a la prensa y a toda la élite de Nueva York. El sudor perlaba su frente, arruinando su costoso maquillaje. Sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies, listo para tragarla entera. La reputación que había tardado décadas en construir se estaba desmoronando en minutos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Anastasia se giró entonces para dirigirse no solo a Verónica, sino a todos los presentes. Mi familia y yo creemos que la filantropía no es un espectáculo. No se trata de vestidos caros ni de aparecer en las revistas, explicó, su mirada recorriendo a los invitados, muchos de los cuales ahora evitaban sus ojos avergonzados. Se trata de servicio, de empatía, de entender las necesidades de los demás poniéndose en su lugar. Hizo un gesto hacia su ropa sencilla. Por eso trabajo de incógnito, para ver de primera mano qué organizaciones son genuinas y cuáles son simplemente un escenario para la vanidad. Para saber quiénes ayudan de corazón y quiénes solo lo hacen por la foto. Su discurso era una condena directa y elegante a todo lo que Verónica Sterling y su círculo representaban. No había ira en su voz, solo una decepción profunda y una autoridad moral inquebrantable que dejaba a todos sin palabras. Cada frase era un clavo más en el ataúd de la reputación de la socialité. El silencio en la sala era ahora de vergüenza y respeto hacia la joven princesa. Verónica, desesperada, intentó una última y patética maniobra de control de daños. «Su Alteza», comenzó, su voz ahora un susurro suplicante. Yo no lo sabía, es un terrible malentendido. Por favor, permítame enmendarlo. Mi donación personal a su causa, la que usted elija». Anastasia la detuvo con una mirada. No era una mirada fría, sino una llena de una tristeza infinita. «Señora Sterling, la dignidad de una persona no tiene precio y no se puede comprar con una donación», respondió suavemente. «Usted no me humilló a mí, la princesa. Usted humilló a Ana, la voluntaria, y en ese acto reveló la verdadera naturaleza de su caridad». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, no por la puerta de servicio, sino por la entrada principal. La multitud, como el mar ante Moisés, se abrió para dejarla pasar. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. Su partida fue silenciosa, digna y absolutamente devastadora. Dejaba atrás un campo de batalla social donde solo había una víctima, la anfitriona, Verónica Sterling, abandonada en el centro de su propio desastre.
El eco de los pasos de la princesa Anastasia al salir del salón fue el sonido del fin de una era. La era de Verónica Sterling como la reina indiscutible de la filantropía neoyorquina. En cuanto la puerta se cerró detrás de la princesa, el caos se desató. Los periodistas, que habían permanecido en un silencio respetuoso, ahora se abalanzaban sobre Verónica, lanzando preguntas como dardos envenenados. Señora Sterling, ¿qué comentario tiene sobre las acusaciones de la princesa? ¿Su fundación siempre trata así a los voluntarios? ¿Cree que sus donantes seguirán apoyándola después de esto? Verónica estaba pálida, temblando, incapaz de articular una sola palabra coherente. Balbuceaba disculpas sin sentido, mirando a su alrededor en busca de ayuda, de un aliado. Pero sus amigos, los mismos que habían reído con sus crueles bromas, ahora se escabullían discretamente, distanciándose de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nadie quería que su nombre o su imagen se asociaran con aquel escándalo monumental. La lealtad en su mundo era tan superficial como el brillo de sus joyas. En su momento de mayor necesidad, Verónica Sterling estaba completamente sola. Afuera la noticia ya era viral. El hashtag Royal Humiliation y hashtag Adiós Sterling eran tendencia mundial. Los blogs de sociedad, los noticieros y las redes sociales ardían con la historia. Las fotos comparativas inundaban internet. Por un lado, la princesa Anastasia, con su ropa humilde, de pie con una dignidad inquebrantable. Por otro, Verónica Sterling, con su vestido de miles de dólares, su rostro contorsionado por la ira y el pánico. La narrativa era clara y poderosa. La princesa disfrazada de Cenicienta que expone a la malvada madrastra de la alta sociedad. La gente no solo estaba fascinada, sino indignada. Las donaciones a la Fundación Corazones de Diamante se detuvieron en seco. Peor aún, algunos de los donantes más importantes presentes en la gala comenzaron a hacer llamadas a sus asesores financieros para retirar sus promesas de contribución. El imperio filantrópico de Verónica, construido sobre la imagen y las relaciones públicas, se derrumbaba como un castillo de naipes bajo un huracán. Lo que había sido su mayor triunfo, esa gala, se había convertido en su tumba social. Mientras tanto, la princesa Anastasia no se fue en una limusina con escoltas. Un simple taxi la recogió en la esquina. Dentro del vehículo, finalmente se permitió soltar un largo suspiro. No sentía alegría por la caída de Verónica, sentía una profunda tristeza. Su misión era encontrar y apoyar a los héroes anónimos de la caridad, no destruir a los villanos. La confrontación no había sido su intención, pero a veces el destino tiene sus propias maneras de revelar la verdad. Miró por la ventana las luces de Nueva York, pensando en los niños que la fundación de Verónica supuestamente ayudaba. Se preguntó cuánto del dinero recaudado realmente llegaba a ellos y cuánto se gastaba en galas extravagantes como la de esa noche. Sacó un pequeño cuaderno de su bolso de lona y escribió una nota. La verdadera caridad no necesita un escenario, escribió. Crece en la humildad y florece en la acción, no en los aplausos. Sabía que su trabajo en la ciudad estaba lejos de terminar. Este incidente solo había reforzado su determinación de encontrar a quienes realmente merecían el apoyo de su principado. Los días que siguieron a la gala fueron una tortura para Verónica Sterling. Su teléfono no dejaba de sonar, pero no eran invitaciones a eventos exclusivos, sino llamadas de miembros de juntas directivas pidiéndole su renuncia. Fue expulsada de 2 de los museos más importantes de la ciudad, del Comité del Ballet y, lo más humillante de todo, de su propia fundación Corazones de Diamante. El Consejo votó unánimemente para destituirla, en un intento desesperado por salvar la organización del naufragio. Sus amigas de la alta sociedad cruzaban la calle para evitarla. Los restaurantes de lujo donde antes era recibida como realeza, ahora le daban las mesas más escondidas, si es que no le decían que estaban completamente reservados. Se convirtió en una paria, un fantasma en la ciudad que una vez gobernó. El aislamiento era una prisión más sofocante que cualquier celda. Pasaba sus días encerrada en su penthouse de Park Avenue, viendo en las noticias cómo su legado era desmantelado y su nombre se convertía en sinónimo de arrogancia y falsedad.
La caída fue brutal, pública y, a ojos de muchos, absolutamente merecida. Por el contrario, la figura de la princesa Anastasia se elevó a niveles de admiración global. La gente estaba cautivada por su humildad, su valentía y su compromiso con la filantropía auténtica. Las entrevistas que concedió fueron pocas y selectas, y en cada una de ellas desviaba la atención de sí misma para hablar de las pequeñas organizaciones de base que había descubierto durante su tiempo de incógnito. Habló de un comedor comunitario en el Bronx, de un programa de arte para jóvenes en riesgo en Brooklyn, de un refugio para familias sin hogar en Queens dirigido por voluntarios que apenas tenían para ellos mismos. Estos eran los verdaderos héroes, insistía. Su historia inspiró una oleada de voluntariado de incógnito en todo el mundo, con personas buscando la caridad sin la fanfarria, de una manera más directa y humana. Anastasia había demostrado que el mayor poder no reside en una corona, sino en la capacidad de ver y elevar la humanidad en los demás, sin importar su estatus o apariencia. El golpe de gracia para Verónica llegó una semana después. El Principado de Eldoria emitió un comunicado oficial. En él, la princesa Anastasia anunciaba la creación de un nuevo fondo filantrópico internacional, dotado con una suma inicial de $100 millones. El fondo se llamaría el Fondo Ana, en honor a la voluntaria que había sido, un recordatorio perpetuo de sus principios. La primera donación de ese fondo, una cifra sustancial de $5 millones, no iría a ninguna de las grandes y conocidas organizaciones de Manhattan. Iría directamente al pequeño comedor comunitario del Bronx que ella había mencionado, una organización que luchaba por sobrevivir con un presupuesto anual de menos de $50,000. La noticia fue una celebración de la justicia poética. Mientras la fundación de Verónica se ahogaba en deudas y escándalos, una pequeña organización, basada en la bondad pura, recibía los medios para transformar miles de vidas, todo gracias al encuentro fortuito entre una princesa disfrazada y una socialité ciega por su propio brillo. La historia de Verónica y Anastasia se convirtió en una leyenda moderna en los círculos filantrópicos, una parábola sobre la soberbia y la humildad. Verónica Sterling nunca se recuperó del todo. Vendió su penthouse y se mudó a un lugar más discreto, lejos del escrutinio público. Algunos decían que había aprendido la lección, otros que simplemente estaba esperando a que el escándalo se calmara para intentar un regreso. Pero la verdad es que el incidente la había roto. Se dio cuenta de que su mundo, construido sobre la frágil base de la opinión ajena, era una ilusión. Había perdido no solo su estatus, sino también su identidad. Sin el aplauso y la adulación, no sabía quién era. A veces, en la soledad de sus nuevas y menos lujosas estancias, recordaba el rostro tranquilo de Ana, la voluntaria, y se preguntaba cómo habría sido su vida si esa noche, en lugar de desprecio, le hubiera ofrecido una simple palabra de amabilidad. Era una pregunta que la atormentaría por el resto de sus días, un eco perpetuo de su monumental fracaso moral. La princesa Anastasia, por su parte, continuó su trabajo con una dedicación renovada. El Fondo Ana se convirtió en una de las organizaciones filantrópicas más respetadas del mundo, famosa por su enfoque riguroso en la búsqueda de causas auténticas y su política de cero glamour. La princesa insistía en que los costos administrativos se mantuvieran al mínimo absoluto para que casi cada dólar donado llegara directamente a los beneficiarios. Viajaba constantemente, todavía a menudo de incógnito, vestida con sencillez, escuchando historias en refugios, hospitales y escuelas en los rincones más olvidados del planeta. Se convirtió en un símbolo de una nueva era de la filantropía, una que valoraba el impacto por encima de la imagen y la conexión humana por encima de las relaciones públicas. Su torpeza, que había sido el detonante de toda la historia, se convirtió en una especie de broma entrañable dentro de su equipo. Era un recordatorio de que las mayores fortalezas a menudo se esconden detrás de las debilidades más visibles. Años más tarde, durante una visita a un centro para jóvenes rehabilitados en Nueva York, uno que su fondo había ayudado a construir, Anastasia vio una cara familiar entre los voluntarios que servían la comida. Era Verónica Sterling. Se veía mayor, su cabello tenía canas y no llevaba ni una sola joya. Su ropa era simple, funcional.
Se movía con una lentitud deliberada, sin la arrogancia de antes, pero con una calma que Anastasia no reconoció. Sus miradas se cruzaron por un instante. Verónica asintió levemente, una mezcla de vergüenza y quizás una pizca de gratitud en sus ojos. No intercambiaron palabras, no era necesario. Anastasia sonrió suavemente y continuó su camino. El destino, en su infinita sabiduría, a veces ofrece segundas oportunidades no para recuperar lo perdido, sino para encontrar un nuevo y más humilde comienzo. La redención de Verónica no sería pública ni glamorosa, pero quizás, en el servicio silencioso, finalmente encontraría la paz que la riqueza y el estatus nunca pudieron darle. Esta historia nos ha emocionado hasta lo más profundo sobre la diferencia entre la apariencia y la esencia. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por la ropa que viste o el dinero que posee, sino por la bondad que habita en su corazón y la dignidad con la que trata a los demás. La caída de Verónica Sterling y el ascenso de la princesa Anastasia como un faro de filantropía genuina es una lección poderosa sobre las devastadoras consecuencias de la soberbia y el poder transformador de la humildad. Si ustedes también creen que no se debe juzgar a un libro por su cubierta, que la verdadera generosidad nace del corazón y no del ego, y que todos merecen ser tratados con respeto sin importar su condición, deja un like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿has presenciado alguna vez un acto de juicio por las apariencias que terminó en una gran sorpresa? ¿Crees que las personas como Verónica pueden cambiar de verdad? ¿Conoces historias similares de justicia poética? Comparte tus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbete para más historias que demuestran que la nobleza real es una cualidad del alma. Y recuerda, el brillo más deslumbrante no proviene de los diamantes, sino de un acto de bondad en un mundo que a menudo olvida cómo ser amable. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará tu corazón. Los amo, criaturas del corazón. Shan.